Nuevamente, muchas gracias por estar en este quinto conversatorio, intentando llevarle, ¿verdad?, todo lo más importante y lo más actualizado posible sobre cualquier tema relacionado a fuerza laboral o recursos humanos y finanzas. En esta mañana vamos a estar discutiendo por medio de la doctora Salcedo la crisis de COVID, ¿verdad? Un peligro y una oportunidad para los centros, más bien desde unas prácticas prometedoras, siendo parte del centro. Para nosotros es un placer tenerla. Y también tenemos entonces implicaciones financieras, parte 1, luego le explicaremos por qué, ¿verdad? Tenemos también una segunda parte para el sexto conversatorio, luego podemos hablar un poquito más sobre eso, con el CPA Francisco Luis de Kibane Grant Thornton, que es una firma, ¿verdad?, bastante reconocida. Al final vamos a estar dejando por lo menos aproximadamente 5 minutos de preguntas y respuestas con ambos recursos para que usted pueda hacer las preguntas que usted desee. Nuevamente le agradeceré mucho, ¿verdad?, que coloquen toda la información en el chat y poder comenzar entonces esta presentación en un minuto. Muchas gracias. Vamos a dejar para que se vaya preparando, como había mencionado, a la doctora Nidimar Salcedo Sepúlveda. Ella es directora de Recursos Humanos del Hospital de Castañer y va a estar hablando sobre la crisis de coronavirus, como había mencionado, un peligro, pero también a la misma vez una oportunidad para los centros 330. Y qué mejor que una persona que habla el idioma de los centros 330 ya que está dentro. Así que voy a colocar mi presentación, la presentación de ella, para que ella tome su parte y pueda comenzar con la misma. Doctora, ya le separa el micrófono a usted. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Quisiera llevarles, ¿verdad?, la crisis del COVID como un peligro y una oportunidad para los centros 330 y más bien compartir lo que el equipo gerencial del Hospital General Castañer ha estado realizando, cada uno desde su punto de expertise, pues ha estado colaborando en las prácticas que hemos estado llevando a cabo para atender esta crisis. Lo primero, puede pasar el slide, que queremos enfatizar es que la crisis del COVID es una crisis situacional y como toda crisis, pues es importante considerar que las personas, para poder responder a ella, tienen que tener recursos, y nosotros como Centros 330 tenemos la oportunidad de poder proveer a nuestros pacientes esos recursos de apoyo que necesitan para combatir el COVID, y a la misma vez es una oportunidad para mirar la salud primaria y preventiva desde un punto de vista de la era digital, considerando que el no atenderlas pudiera llevarnos a otras crisis, como lo es el deterioro de las condiciones críticas, ¿verdad?, y crónicas de nuestros pacientes. Así que la crisis del COVID significa una oportunidad para los centros de salud poder llevar la salud primaria y preventiva de una manera distinta y fuera de lo normal. Así que puede pasar el slide. Quisiera compartir con ustedes desde una perspectiva, ¿verdad?, desde lo que es la salud mental. El siguiente slide. Okay. Mirando, ¿verdad?, la crisis del COVID-19 desde una perspectiva desde la salud mental, como el bienestar organizacional, desde lo que es recursos humanos, como el comportamiento organizacional, y también las finanzas, porque la continuidad de negocio no se puede parar ante esta crisis. Mirando la salud mental, podemos entender, ¿verdad?, que el bienestar organizacional es significativo para poder atender esta crisis y no podemos pasarlo de vista. Quiero compartir con ustedes que nosotros hemos hecho unas prácticas para poder atender a nuestros empleados, que son nuestro principal cliente, desde una perspectiva psicológica, ofreciéndole apoyo a nuestros empleados a través del Zoom,
hemos realizado unos grupos de apoyo psicosocial a nuestros empleados y a la misma vez hemos estado ofreciendo talleres a los empleados dirigidos a atender esta crisis, donde les damos talleres sobre cómo ellos deben adaptarse a esta cuarentena, cómo trabajar con sus hijos, con sus adolescentes en la casa y también cómo nos adaptamos a este distanciamiento social. Esto lo hemos hecho en colaboración no solo del personal de psicología del centro, sino que hemos integrado otros estudiantes de práctica de psicología clínica que han podido participar de esto a través de estos webinars y han podido continuar haciendo su práctica. Okay. ¿Puede pasar el slide? Okay. El siguiente. Okay. De eso es lo que les quería compartir, que ustedes pueden, ¿verdad?, desde su centro, con el apoyo del personal de psicología, ofrecer esto a sus empleados. El siguiente. El trabajo remoto, como saben, tanto el Departamento del Trabajo Estatal como el Federal ha hecho la exhortación a los patronos para que puedan moverse a lo que es el trabajo remoto. El trabajo remoto es complejo y requiere que el patrono tenga una serie de estatutos, ¿verdad? Y una serie ¿verdad?, de poder guiar, ¿verdad?, a los empleados a que puedan producir dentro de sus hogares, pero a la misma vez que puedan también visualizar qué empleados pueden trabajar remotamente, considerando, ¿verdad?, aquellos aspectos de ciberseguridad y considerando también que ya no estamos en una era, ¿verdad?, donde los empleados siempre tienen que estar en el trabajo para poder producir, sino visualizarlo como una forma de dar calidad de vida a nuestros empleados y que puedan trabajar desde sus hogares. El siguiente slide. Como todos los demás centros, ¿verdad?, tuvimos la situación de que tuvimos que prescindir de algunos empleados de manera temporera y llevar a cabo cesantías. Pero es importante que no nos olvidemos de que esos empleados están pasando por una pérdida en esta situación. Y como tal, ¿verdad?, quiero ¿verdad?, recalcar que la forma en que nosotros hacemos las cesantías, no solamente comunicamos a los empleados que tenemos en el centro, sino que comunicamos a aquellos candidatos de empleo del futuro, porque este es un escenario donde es requerido que nosotros seamos flexibles, pero a la misma vez seamos empáticos. Por lo tanto, la forma en que hoy como centro tú expresas, ¿verdad?, a un empleado que está siendo cesanteado, es un mensaje para el futuro, para futuros candidatos. A la misma vez que los empleados del futuro van a ver el centro si hay una estabilidad y una seguridad de empleo para el futuro. Es importante, ¿verdad?, compartir que nosotros reunimos a ese personal con apoyo psicológico y les notificamos, ¿verdad?, con la presencia de un psicólogo clínico, el que estaban siendo cesanteados, le orientamos sobre cómo solicitar las ayudas de desempleo y también les invitamos a participar de los programas de apoyo psicosocial a los empleados y a la misma vez pues también estamos desarrollando unas cápsulas para que puedan hacer ejercicio y seguir su nutrición en sus casas, de manera que puedan tener bienestar mientras están fuera del trabajo. La siguiente. La telepsicología ha sido una de las mejores acogidas, ¿verdad?, por nuestros pacientes. Hemos tenido la meta de convertir lo que son las citas de cara a cara con el psicólogo en teleconferencias o telepsicología, donde los psicólogos han estado brindando servicio a nuestros pacientes desde esa plataforma y ha sido ha tenido muy buena acogida. La siguiente. Desde el punto de vista de recursos humanos y comportamiento organizacional, una de las prácticas más importantes que hemos tenido es comunicar, comunicar y comunicar. Es bien importante que como líderes entendamos que es un momento donde todos nos están mirando y todos están esperando a ver qué vamos a decir. Y es importante que nosotros comuniquemos no solamente
la seguridad que deben tener en estos momentos, las licencias disponibles, las instrucciones, sino que comuniquemos que hay una esperanza y que hay un mañana y un futuro para la organización. El comunicar es la parte esencial de poder manejar esta crisis. Y no solo estamos comunicando, recordando a los empleados del presente, sino que estamos comunicando a candidatos futuros, y la forma en que nosotros manejemos esta crisis nos va a posicionar a nosotros en el futuro para poder atraer a los mejores candidatos. La siguiente. Todos ustedes deben haberse encontrado con empleados que les digan que no quieren ir a trabajar porque tienen miedo al COVID. Sepan que es importante que así como comunicamos, tenemos que tener la habilidad de escuchar, escuchar y escuchar. Así que es importante que nos sentemos con esos empleados, y esa práctica a nosotros nos ha venido muy bien, y escuchemos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos y por qué no quiere trabajar. Sepa que bajo OSHA, el empleado puede negarse a trabajar por miedo, pero ese miedo no puede ser el miedo generalizado de porque me puedo infectar. Tiene que ser un miedo que sea específico, basado en unos hechos, para que la protección se active. Es también importante resaltar que las licencias que le podemos ofrecer a ese empleado que no quiere ir a trabajar deben ser sin sueldo, porque si ofrecemos licencias con paga por el miedo al COVID, podríamos quedarnos sin gente en poco tiempo. Así que es importante resaltar eso, al igual que la Comisión de Relaciones del Trabajo ha establecido que no podemos tomar acciones disciplinarias con los empleados que se nieguen a ir porque entiendan que es insegura el área de trabajo. La siguiente. ADA nos expresa, ¿verdad?, la importancia de que nosotros podamos proveer a nuestros empleados lo que es el acomodo razonable. Nosotros tenemos que ser sensibles a aquellos empleados que presentan vulnerabilidad al COVID y poder ofrecer acomodos razonables a estas personas, ya sea que le establezcamos un área de trabajo menos riesgosa o que le ofrezcamos una licencia sin sueldo. Es importante también resaltar que parte de lo que establece ADA es poder reorganizar nuestras áreas de trabajo para que nosotros podamos ofrecer a nuestros empleados ese distanciamiento físico con los demás. Para eso, el Hospital Castañer lo que hicimos fue que redujimos el nivel de personas que podían estar en las áreas, tanto en el salón comedor como en el salón conferencia. Para esto lo que hicimos fue que dejamos solamente 20 sillas en las áreas, y de esa manera, pues los empleados, si no había silla, pues no podían entrar. También se redujeron, ¿verdad?, se pusieron alternativas del almuerzo, no todos a la misma hora, y también se colocaron áreas de almuerzo en el exterior. Es importante saber, ¿verdad?, que bajo OSHA es importante que notifiquemos a nuestros empleados las prácticas que son seguras en el área de trabajo, proveamos el equipo necesario, y a su vez nosotros también, si surge el caso, ¿verdad?, de que algún empleado se ha contagiado, es importante notificar a los empleados que hay ese riesgo, pero no le debemos, ¿verdad?, decir el nombre de ese empleado, pero sí podemos exhortar a ese empleado que se ha contagiado a que le diga a los demás empleados que ha estado expuesto a esa condición. Otra de las prácticas que implementó el Hospital General Castañer fue un pre-triage para poder discernir a aquellos pacientes que entraban, ¿verdad?, con ciertas condiciones, y poder canalizarlos de mejor manera. También se reforzó el área de limpieza, y también contratamos personas de limpieza adicionales a los empleados que ya teníamos presentes. Adelante. El incentivo por riesgo, esto no es algo que es legal, nosotros lo estamos ya planificando, y ciertamente es un incentivo a aquellas personas que por la naturaleza de su trabajo pues no pueden llevar a cabo el distanciamiento social. Por ejemplo, una persona que tiene que hacer una prueba del COVID pues no puede estar a 6 pies de distancia de otra. Pues esas posiciones nosotros las podemos incentivar. Adelante.
La planificación estratégica en medio de la crisis pudiera sonar un poco inadecuada, pero ciertamente desde el punto de vista de recursos humanos y finanzas es apremiante que nosotros miremos nuestros planes estratégicos en este momento, y no solamente desde el punto de vista de recursos humanos y finanzas, sino desde el punto de vista psicológico. El poder mirar las metas del futuro del negocio nos ayuda a nosotros a ser resilientes, a la misma vez que nos da una seguridad de empleo y nos da esperanza. Así que les invito a que miren sus planes de negocio y que puedan separar aquellas metas que son relacionadas a atender la emergencia de las metas a largo plazo, y puedan ver, ¿verdad?, esta oportunidad como una para innovar y reinventar el negocio, reinventar cómo vamos a ofrecer salud primaria y preventiva desde una era digital. Adelante. Llamar a los empleados cesanteados. Siempre, ¿verdad?, uno se queda con ese mal sabor de que hay unas personas que no están cobrando, ¿verdad? Y en el momento en que vimos la oportunidad de poder volver a llamar a esos empleados para poder reforzar aquellos departamentos, aunque no sean sus puestos, como es el departamento de farmacia, los llamamos y los volvimos a traer al área de trabajo, redirigiendo, ¿verdad?, sus funciones a otras tareas relacionadas a combatir el COVID. Y eso es algo, ¿verdad?, que podemos hacer, y de esa manera también utilizar los fondos que hemos recibido. Adelante. Las finanzas y la continuidad de negocio. Tenemos un director de finanzas muy al día, ¿verdad?, que siempre está presente, ¿verdad?, para poder agilizar los procesos de identificar fondos para el hospital, y esa fue una de sus metas y las logró. Y solicitamos los fondos de SBA que fueron aprobados, y también teníamos como meta el retener el 90% de nuestra empleomanía. De esta manera, tener el personal completo y así no parar de brindar, ¿verdad?, ese servicio al que estamos llamados a servir. Adelante. En el área de farmacia, nuestra directora ejecutiva conversó con otros directores de otros centros y compartieron, ¿verdad?, las ideas que han estado implementando en el área de farmacia, y nosotros pues también las hemos llevado a cabo, que es llevar medicamentos a los hogares de los pacientes, llevar medicamentos al estacionamiento del paciente. De esta manera el paciente no se tiene que bajar, y así utilizamos empleados que fueron cesanteados para poder llevar esos medicamentos a los pacientes a los estacionamientos, a la misma vez que aumentamos y reforzamos el servicio telefónico, que aumentó el nivel de llamadas ante esta situación. Y eso lo hicimos todo con personal cesanteado que volvimos a llamar a trabajar. Adelante. En el área clínica, pues nos movimos a lo que es la teleconferencia. En el área de telemedicina todavía estamos en ese proceso, pero nuestra meta es poder continuar ofreciendo esas clínicas a un 50% más. Adelante. ¿Qué oportunidades tienen los centros 330 ante esta crisis? Lo importante es mirar esto como una oportunidad de entrar a la era digital y ver cómo ofrecemos salud primaria y preventiva desde este punto de vista. Primero, que esto va a abrir las puertas a mirar el servicio más allá de lo que es el cara a cara, utilizando el teléfono, el email, la teleconferencia, telepsicología. Podemos mirar, ¿verdad?, cómo ahora los pacientes pueden desde sus teléfonos móviles tener aplicaciones donde puedan guardar y tener un archivo de sus condiciones y su seguimiento. De esa misma manera, podemos ayudar a la prevención y a la educación de los pacientes, ofreciéndole, antes era un brochure y material educativo en papel, ahora se lo podemos mandar por email. El paciente puede tener en su email siempre esa información. De esa manera podemos mantenerlo educado en cuanto a la prevención de sus condiciones, al igual, ¿verdad?, que podemos recoger estadísticas de una manera más certera y más rápida a través de estos sistemas de internet y demás,
podemos hacer cuestionarios de satisfacción laboral, podemos reducir el tiempo de espera del paciente en la clínica porque podemos llenar documentos antes de que el paciente llegue, como los consentimientos, los derechos del paciente y demás, antes de que llegue a la clínica, si el paciente está menos tiempo en la clínica. Adelante. Otra de las oportunidades que hay es que podemos medir, ¿verdad?, cómo está un paciente antes de llegar. Esto mayormente es para los psicólogos. Pueden mandarle un cuestionario, saber cómo está el paciente antes que llegue. Podemos reducir de esta manera, mediante la era digital, lo que es el ausentismo a las citas. Sabemos que hay pacientes que no llegan porque no tienen cuidado de sus hijos, porque no tienen transportación. A través de estos sistemas, los pacientes pueden asistir a sus citas desde sus casas. También en el área del teletrabajo, es importante destacar que el teletrabajo nos ayuda a tener a los empleados con un bienestar organizacional distinto y que ayuda a reducir también las utilidades en las facilidades y a su vez reduce el ausentismo. Es importante, ¿verdad?, destacar que a las personas pudieran pensar que el teletrabajo no podemos ser productivos ante él, pero las plataformas que se proveen para poder monitorear el teletrabajo nos ayuda a ser más productivos. Todo está en cómo nos adiestramos y cómo lo utilizamos y cómo orientamos a nuestros líderes y supervisores para que lo puedan utilizar efectivamente. Adelante. Ciertamente esta crisis ha representado un peligro porque no solamente afecta a nuestras poblaciones, nuestras comunidades, sino que afecta también a nuestros proveedores de servicios. Pero es una gran oportunidad para los centros 330 poder innovar en esta era digital y ofrecer salud primaria y preventiva desde esta perspectiva y de esta nueva modalidad. Es también importante destacar, ¿verdad?, que tanto el teletrabajo como la teleconsulta, como la telepsicología, son prácticas que en otros momentos no las estuviéramos mirando si no fuera por la crisis. Así que hay una invitación a poder maximizar los recursos que tenemos tecnológicos para poder cumplir las metas como Centros 330 y poder llevar a cabo lo que es la salud primaria y preventiva, innovar y ser creativos y poder llegar a nuestras poblaciones para poder impactar, ¿verdad?, de manera eficaz lo que es la salud de nuestro pueblo. Adelante. Quería dejarles, ¿verdad?, con un pensamiento que está en el siguiente slide, que dice: estamos frente a una situación que va más rápido que cualquier posibilidad de acción y reflexión. Ahora bien, este hecho adverso no nos debe llevar a la parálisis nerviosa o a la inhabilidad paranoica del pensamiento. Por lo tanto, es un momento para nosotros retarnos como Centros 330 en esta nueva era digital y reinventar la forma en que llevamos a cabo la salud primaria y preventiva a las poblaciones. Y poder impactar de manera eficaz y llevar el mensaje, ¿verdad?, de la importancia, ¿verdad?, que son los Centros 330 en las comunidades. Así que hasta aquí, ¿verdad?, las partes, ¿verdad?, de lo que hemos hecho, ¿verdad?, para combatir el COVID y algunas de las estrategias, ¿verdad?, que podemos implementar en los centros. Muchas gracias, doctora. Para nosotros es mucho más que un placer poder tener recursos y talentos tan competentes como usted. Yo sé y estoy muy seguro que igual que el Hospital Castañer, los otros centros también cuentan con muchos recursos. Yo sé que cada uno de ustedes han hecho lo pertinente para poder trabajar estos temas, pero la doctora Salcedo no dudó en el momento que, ¿verdad?, abrimos la oportunidad o el espacio para que los centros pudieran dejar saber lo que estaban haciendo. No dudo en decirnos que sí, así que ya hemos visto que tenemos una experta en el tema. La doctora Salcedo tiene sobre 15 años trabajando en la industria y posee un doctorado en psicología industrial.
Así que ha trabajado con este tipo de temas y con muchos otros temas adicionales por muchos años. Así que tenemos una gran candidata para poder utilizarla. Yo sé que la doctora está muy dispuesta para eso, para poder ayudarnos y ayudar a otros centros también en el proceso de trabajar con esta respuesta al coronavirus. Ahora voy a estar teniendo también, gracias doctora una vez más por esta oportunidad de tenerle. Siempre me oyen. Ahora vamos a pasar rapidito con Francisco Luis, quien va a tener entonces la otra parte. Francisco, ya te dejé el micrófono. Adelante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias a la asociación por permitirnos este foro para poder hablar con tu audiencia. Me quito el sombrero en agradecimiento a todos los centros, porque en este momento que tanto Puerto Rico por la salud, están ustedes cuidándonos mientras estamos todos nosotros en las casas. Así que los que no estén en los centros y los que no estén trabajando, pues les pido que sigan en las casas, y para eso vamos a comenzar nuestra presentación. Déjame verificar, Ricardo, si ya tengo control de la pantalla. Sí, adelante. Ricardo, no veo la pantalla como la veía ahorita. Ahí. Pero no la puedo correr. No se preocupe, Francisco, yo puedo desde acá correrla. Okay. Lo que me preocupa es... Pues llegamos a la... Dale para que lleguemos a la agenda. Déjame ver si aquí yo lo puedo ver. Ahí está la agenda. Perfecto. Ok, pues vamos a estar discutiendo hoy dos leyes federales que se aprobaron justo cuando la gobernadora de Puerto Rico nos mandó para las casas. El 18 de marzo se aprobó la ley del Family First Coronavirus Response Act, que es una ley federal que modifica las licencias de familia y de enfermedad. Y también, posteriormente, el 27 de marzo, se aprobó el CARES Act, que es la ley que, entre otras cosas, activó el sonado préstamo que hemos estado escuchando, el llamado PPP, el Paycheck Protection Program. Ese que el dinero se acabó la semana pasada, pues mientras la doctora Salcedo estaba hablando, me llegó la notificación de que ya el Senado aprobó la ley, debe estar en camino a la firma del presidente para reactivar el programa. O sea que el momento es súper oportuno para que hablemos de eso. Y también de otro mecanismo que hay en CARES, mediante un crédito contributivo para también recuperar la compensación que estemos pagando a nuestros empleados. Siguiente. Vamos a comenzar con Family First, que es como la abreviatura de esta ley, la primera ley, la que se aprobó el 18 de marzo. Esta ley, lo primero que tenemos que saber es que se aprueba el 18 de marzo, pero no cobra efectividad hasta el 1 de abril. ¿Y por qué eso es importante para propósito de Puerto Rico? Porque esta ley activa unas modificaciones de la licencia de familia y de enfermedad que se activan cuando, entre otras cosas, tenemos una orden de toque de queda como la que tenemos en Puerto Rico. Y esto es importante porque en Puerto Rico, ya antes de la efectividad de esta ley, estábamos con una orden de toque de queda, porque la orden de toque de queda comenzó el 16 de marzo. Y esto quiere decir que la compensación que pagamos a nuestros empleados durante el mes de marzo no está cubierta por esta ley. Esta ley, la efectividad comienza el 1 de abril. Ya veremos un poco más adelante en la presentación qué mecanismo tenemos para recuperar o cómo podemos absorber algo de la compensación que pagamos durante el mes de marzo. Esta ley tiene dos caras. Por un lado, le da unos beneficios al empleado para que tenga una licencia de tiempo con paga, distinto a la que mencionó la doctora. Esta es con paga porque es particular de Family First. Y a la misma vez, le da un mecanismo al patrono para que recupere el costo de pagar esas licencias
mediante unos créditos contributivos. Vamos primero a la ley, a la licencia de familia. Siguiente, Carlos. Ok. Esta licencia aplica cuando tenemos un grupo de patronos, o sea, un grupo de entidades que entre todas son relacionadas y tienen menos de 500 empleados. Esta regla de cómo vamos a medir el grupo es no solo por los porcientos de ownership en común entre las entidades, sino si hay gerencia en común, departamentos de recursos humanos en común, etcétera. Toda esa serie de factores nos pueden llevar a considerarnos un patrono integrado. Pero si tengo más de 500 empleados, no me aplica la licencia de familia, pero si tengo menos de 500, tengo que cumplir con esto. Si yo tengo menos de 50 empleados, yo puedo solicitar una dispensa al Departamento del Trabajo de no cumplir con la licencia, porque me conllevaría un undue burden, por decirlo así, para propósitos del negocio. Pero es discrecional y hay que solicitarla. Siguiente. Esta licencia de familia aplica a cualquier empleado que ya tenía 30 días de empleo con el patrono. No es como la licencia tradicional de familia que aplica cuando ya el empleado tiene un año de empleo o al menos 1.250 horas. En esta ocasión es a los 30 días de empleo ya se activa el derecho del empleado de solicitar esta licencia. Siguiente. ¿Y en qué consiste la licencia? La licencia de familia es por un periodo de 12 semanas. En el próximo slide les voy a contar cómo se pagan. Pero estas 12 semanas es cuando el empleado tiene que permanecer en casa y no puede trabajar remoto y tiene que estar cuidando a un menor de 18 años que no puede ir ni a la escuela ni al cuido porque la escuela o el cuido están cerrados por una orden de toque de queda. Como por ejemplo estamos en Puerto Rico ahora mismo. Si ahora mismo tenemos empleados que tienen un menor en la casa, que no puede ir a la escuela o no puede ir al cuido, ese empleado tiene derecho a solicitar la licencia de familia que le concede un periodo de hasta 12 semanas. Siguiente. De esas 12 semanas, 10 de ellas son con paga. El empleado puede escoger cuáles 2 semanas no van a ser con paga. Como les voy a explicar, cuando la conjugan esta licencia con la modificación de la licencia de enfermedad, el empleado puede solicitar que las primeras 2 semanas de la licencia de familia de 12 semanas sean sin paga, porque esas primeras 2 semanas puede recibir paga por la licencia. ¿Y cómo le vamos a pagar al empleado? Usted va a coger la paga regular del empleado y la va a descontar a 2/3 partes. Y le va a poner un tope de no más de $200 por día. Ese es el máximo por día que se le va a pagar a un empleado. Por el espacio de las 10 semanas, el máximo a pagar para el empleado son $10,000. Siguiente. En el caso de la licencia de enfermedad, aplica igual que la de familia. Patronos con menos de 500 empleados y si el patrono tiene menos de 50, puede solicitar la dispensa, que como les comentamos es discrecional. Siguiente. Siguiente. En este caso, las razones por las cuales el empleado puede solicitar la licencia de enfermedad son 6 razones. Piensen primero las primeras 3 razones y después otro set, las segundas 3 razones. Las primeras 3 razones son razones directamente relacionadas al empleado y tienen una paga distinta a las otras 3 razones. Las siguientes 3 razones, de la 4 a la 6, son razones relacionadas a personas que están a cargo del empleado, un menor, un pariente, etc. Las primeras 3 razones son las siguientes. Cuando el empleado está sujeto a una orden gubernamental de cuarentena o aislamiento, como nos encontramos ahora mismo. Cuando el empleado ha sido ordenado por un proveedor de la salud a autoaislarse. O número 3, cuando el empleado solicita tiempo para buscar un diagnóstico porque está experimentando los síntomas del COVID-19. Si se dan unas 3 razones, el empleado puede solicitar esta licencia. Siguiente slide. Y el patrono le pagaría de esta manera. Aquí es la paga regular, pero no la descontamos a 2/3 partes como hacemos en el caso de familia, que es la paga regular del empleado, pero con un máximo de $511 por día. Y por el espacio
de la licencia, que es hasta 2 semanas, no pasaría de $5,111. Siguiente. Las razones 4 a las 6 son las que les dije que no tienen que ver directamente con el empleado, sino con alguien a cargo del empleado. Y son, por ejemplo, cuando el empleado está cuidando a un pariente que está en cuarentena por una orden gubernamental o bajo autoaislamiento. O número 5, fíjense cómo se parece esta a la de familia, cuando está cuidando a un hijo cuya escuela o cuido está cerrada debido al COVID-19. Aquí, por eso que le decía que el empleado puede conjugar que las primeras 2 semanas de la licencia de familia que les mencioné sean sin paga, porque activa la enfermedad y entonces recibe paga por la enfermedad por las primeras 2 semanas y por las siguientes 10, si todavía se dan las condiciones del toque de queda y del menor en la casa, de recibir paga por la licencia de familia. Siguiente. En el caso de las razones 4 a las 6, la paga es como la de familia. 2/3 partes de la paga regular del empleado hasta un máximo de $200 por día. El espacio en total de la licencia de las 2 semanas sería $2,000. Siguiente. Una salvedad y una diferencia entre la licencia de enfermedad y la de familia es que en el caso de la de enfermedad no tiene ni siquiera los 30 días de empleo que requiere la de familia. Aquí, por ejemplo, como esta licencia ya es efectiva el 1 de abril, si tenía un empleado que lo contraté el 31 de marzo, ya tiene derecho a esta licencia de enfermedad. Siguiente. Hasta aquí discutimos lo que les dije, los beneficios que tiene el empleado de solicitar este derecho a estas licencias que le concede la ley de Family First. Ahora, ¿cómo el patrono recupera el costo incremental que va a tener por absorber estas licencias? Lo primero es que el patrono, como ustedes saben, está obligado a pagar la porción patronal del Seguro Social cuando paga compensación de sus empleados, lo que le dicen el 6.2%. Se sabe que el FICA, que compone el Seguro Social y el Medicare, tiene el patronal y el empleado. Y el patronal tiene el 6.20 del Seguro Social y el 1.45 del Medicare. Pues lo primero, el primer beneficio que tiene el patrono es que no está obligado, o sea, está exento de pagar el 6.20% del pago de la compensación de estas licencias. En adición, lo que pague por el monto de las licencias, más el 1.45 del Medicare que pagó el patrono por esa compensación, eso crea un pote. Y ese pote lo va a absorber del resto de los impuestos de la nómina que el patrono está pagando o reteniendo de sus empleados del resto de su nómina. Por ejemplo, si yo tengo 2 empleados que están por estas licencias, pero tengo 8 empleados adicionales, por esos 8 empleados adicionales, yo estoy pagando unos impuestos sobre la nómina y estoy reteniendo unos impuestos sobre la nómina. Lo que yo le pagué a los 2 empleados que están en las licencias, puedo recuperarlo en contra de esos impuestos y retenerlos para mí a favor para absorber el costo de las licencias. Ya veremos a ver qué pasa si tengo un exceso. Siguiente. Por ejemplo, en el caso de la licencia de familia, como les mencioné, está la que se paga hasta $200 por día. Esos $200 por día por el tiempo que dura la licencia, yo lo absorbo en contra de los impuestos sobre la nómina que yo tengo del resto del grupo. Ahora, si yo como patrono soy un self-employed, un contratista independiente, una persona que está por cuenta propia y tengo empleados y estoy reteniéndole y estoy pagándole estas licencias, puedo, en contra de los impuestos míos sobre la nómina del Self-Employment Income, retener y absorber el crédito de lo que estoy pagando por esos empleados. Siguiente. En el caso de la licencia de enfermedad, como les mencioné, tenía los 2 componentes. El de los $511 por día cuando las razones son de la 1 a la 3, que son directamente relacionadas al empleado, o las razones de la 4 a la 6, cuando son situaciones relacionadas a un pariente o una persona que está a cargo del empleado. Ahí la paga varía, como les habíamos dicho. Paga regular hasta 511, 2/3 partes hasta $200. Siguiente. ¿Qué pasa si el patrono tiene un exceso del crédito? Porque lo que pagó por la compensación de las licencias va en exceso del resto de los impuestos de la nómina. Vamos a asumir el ejemplo hipotético de que todos mis empleados están haciendo uso de las licencias. No tengo en contra de cómo recuperar el costo que estoy pagando por las licencias. Pues en ese caso,
el IRS emitió la forma 7200 para que yo no tenga que esperar a que yo radique la planilla trimestral de nómina al final del trimestre para reclamar el crédito, sino que con esta forma ya yo hago el cálculo de lo que estoy pagando en exceso y lo recupero mediante un reintegro. Las guías del IRS prometen que ese reintegro debe procesarse en no más de 3 semanas. O sea que al menos en 3 semanas se recupera el gasto que tuve por cumplir con las licencias que Family First me requiere. Vamos a la siguiente slide. Vamos ahora a discutir la segunda ley federal. Esta es la que le conocen como CARES, que es el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. Esta ley, para que tengan una idea, tiene cerca de sobre 800 páginas. Tiene conceptos de derecho laboral, conceptos de bancarrota, conceptos contributivos federales, conceptos de SBA, de desempleo. Aquí vamos a hablarle mayormente de 2 temas. Siguiente slide. Específicamente, vamos a hablar del préstamo de SBA que ha sido el hot topic en las pasadas 2 semanas, el Paycheck Protection Program, que se conoce como el PPP. Este préstamo tenía unos fondos que se agotaron la semana pasada, pero como les comenté, mientras la doctora estaba haciendo su presentación, me llegó la notificación de que ya el Senado aprobó el aumento de fondos, y en el próximo slide les voy a hablar un poquito más de eso. Además de esto, se crea también otro mecanismo independiente del préstamo, que es un Employee Retention Credit. Es un crédito parecido al que discutimos de Family First, pero lo importante que tienen que saber es que aquí es una opción o la otra. O cojo el PPP o cojo el Employee Retention Credit. Y las situaciones varían de patrono a patrono, porque no necesariamente le va a convenir uno o el otro. O sea que vamos a ver cada uno de los 2 para ver cuál le conviene más. Siguiente. Originalmente, el PPP, el programa del préstamo, tenía un tope de 350 billones de fondos para emitir estos préstamos. Para que tengan una idea, el primer día del programa, Bank of America, un solo banco de Estados Unidos, ya había procesado 10% del pote, 35 billones en el primer día. Y eso ha sido en gran parte el problema que tuvimos en Puerto Rico. No necesariamente es porque la banca no haya querido cooperar, pero en Puerto Rico prácticamente tenemos 5 bancos para atender toda la población, cuando en Estados Unidos tenemos cientos de bancos, que todos certificados también por el SBA. Y eso es parte del problema que hubo con este atraso que tuvimos. Pero este préstamo tiene la ventaja de que es 100% garantizado por SBA. Aquí no hace falta garantía personal, aquí no hace falta garantía de negocio, no hace falta colateral. Y vamos a ver cómo es que se calcula. Siguiente. Ok. Aquí este préstamo, como es un Paycheck Protection Program, el énfasis del préstamo es proteger la nómina. Y esa es la base para calcular el préstamo. Usted va a coger su promedio mensual de nómina. Y vamos a definir nómina, porque no es la nómina que usted tiene en los libros. La nómina está definida en CARES, en la ley, y se la voy a definir dentro de 2 o 3 slides. Pero usted va a coger ese promedio de nómina y lo va a multiplicar por 2.5 veces. Y ese es el máximo, y ese es el préstamo que usted va a tener con un máximo de hasta $10 millones. Si ese número excediera $2 millones, 10 millones se limita a 10 millones. Si usted no estuvo en operaciones por un año entero, pero tuvo en operaciones durante los meses de enero y febrero de 2020, usted va a calcular el promedio a base de esos 2 meses. Pero el promedio de nómina lo multiplica por 2.5 y ese es su préstamo. Siguiente. Un requisito importante, usted como patrono no puede tener más de 500 empleados para cualificar para este préstamo. Y si usted está en un grupo relacionado, tiene que sumar los empleos de todo el grupo relacionado a entidades, y entre todo el grupo no pueden pasar de 500 empleados. En el caso de los restaurantes, unas excepciones, que porque esos 500 empleados se medían por localidad. Si yo tengo un restaurante en Cagua, tengo otro en Ponce y tengo otro en Mayagüez, pues es en cada localidad, aunque sea la misma entidad jurídica. Y importante, este programa también aplica a los contratistas independientes. El contratista independiente en su carácter individual puede solicitar el préstamo. Siguiente.
Hay unas representaciones que el que está cogiendo prestado tiene que hacer, el borrower, que son, aunque parecen livianas, son importantes y hay que mencionarlas. Número uno, usted tiene que certificar que su negocio se sienta amenazado por la inseguridad que hay ahora mismo por la situación del COVID. O sea, tiene que representar que esta situación está causando una inseguridad en el punto de vista de negocio. Yo creo que prácticamente todo Puerto Rico está debiendo esa certificación, no debe ser muy difícil. Número dos, y esta es bien importante, usted tiene que certificar que el uso primordial de los fondos que usted va a tener del préstamo es retener nómina. Por eso es que le mencionaba que no necesariamente este préstamo le aplica a todo el mundo, porque hay patronos que han tomado la decisión, por las situaciones que están pasando, layoff, unas cesantías, reducir plantilla, por X o Y razón, y no necesariamente este producto es conveniente para ellos y a lo mejor pueden evaluar el otro producto del Employee Retention Credit, porque usted está haciendo la certificación de que el uso primordial es retener a su nómina. Y número 3, la tercera certificación que hace es que usted no tiene otro préstamo o no ha solicitado otro préstamo durante el año 2020 a SBA para los mismos propósitos, o sea, para retener nómina. Siguiente. ¿Y cómo se define nómina para estos propósitos? Nómina van a ser estos componentes. Los salarios que estoy pagando a los empleados. Retengo propinas, se incluyen las propinas. Si les estoy pagando licencias, no las que mencionamos en Family First, sino las tradicionales de vacaciones, de enfermedad, de familia, se incluyen también como parte de la nómina. Si estoy pagando la porción patronal del plan médico, se incluye también como el pago de la nómina. Si el patrono está haciendo una aportación al plan de retiro, se incluye. Y si hay impuestos a nivel estatal o local que no los tenemos en Puerto Rico, también se incluirían. Siguiente. En el caso de los llamados self-employed o el que trabaja por cuenta propia, aquí puede darse dos figuras. El contratista independiente que tiene sus empleados y esa nómina de los empleados cualifica para el PPP, o el que le decimos el one-man show, que es un solo contratista independiente que no tiene empleados. Pues su ingreso neto para estos propósitos es la nómina y podría cualificar y cualifica. Y desde el 14 de abril el SBA sacó una guía específicamente para el contratista independiente que cualifica para solicitar este producto. El tope del ingreso neto que el contratista independiente puede considerar como nómina para calcular el promedio mensual es $100,000 al año, no más de 100,000. Esos 100,000 los dividiría entre 12 y ese es el número que usted multiplicaría por 2.5. Siguiente. La definición de nómina para estos propósitos excluye, como lo vimos en el slide anterior, si yo tengo empleados que les pago más de $100,000, el exceso por encima de 100,000 se excluye. En el caso de los impuestos sobre la nómina, incluye todos los impuestos excepto la porción patronal. La porción patronal, por ejemplo, del FICA que habíamos hablado, ese monto que el patrono está absorbiendo no lo incluye con el gasto de nómina. Y si estamos pagando compensación de las licencias de Family First, de enfermedad y familia que mencionamos al principio y que tienen derecho al crédito, esas licencias no se incluyen tampoco para propósitos del cómputo de la nómina. Siguiente. El mayor atractivo que tiene este préstamo es que al final del camino se puede condonar en su totalidad. Si usted cumple con unas condiciones, el préstamo se convierte en un grant, en una donación, en un regalo del gobierno federal. Pero ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Okay. Una vez le otorguen el préstamo, una vez ocurre el desembolso, ahí comienza un periodo de 8 semanas. Esas 8 semanas, y esta es la verdadera prisa, tienen que ocurrir antes del 30 de junio de 2020. Y durante esas 8 semanas, lo que usted pague de 3 conceptos principales: nómina, intereses hipotecarios o renta y utilidades, agua y luz, ese monto total que usted pague en esas 8 semanas se le descuenta del préstamo. Se convierte en una condonación. Ahora, del monto que yo pagué, 75% tiene que ser nómina. O sea, si yo cogí un préstamo de $100,000 y yo quiero condonarlo en su totalidad, en 8 semanas antes del 30 de junio, yo tengo que desembolsar los $100,000 y $75,000
tienen que ser en nómina. Y el restante 25,000 en 3 conceptos: intereses hipotecarios, si tengo una hipoteca en la propiedad comercial; renta, si estoy pagando renta y le puedo pagar renta a una relacionada; o abuelos, utilidades. Si los $100,000 suman eso y $75,000 fueron nómina, descuento por completo el préstamo y no tengo que pagar un centavo. Siguiente. Pero ¿qué pasa si se queda un balance del préstamo? Bueno, pues lo primero es que tengo un diferimiento de 6 meses mínimo de no empezar a pagar el préstamo. Y segundo, se había legislado que ese préstamo iba a ser a 10 años, a no más de 10 años y a no más de 4%. SBA lo bajó y lo bajó a 2 años y la tasa es de 1%. Es un préstamo sumamente atractivo. Si quedara algo, si no lo pude condonar. Siguiente. Y otro requisito es lo que le llaman el headcount de los empleos. Y es que yo tengo que mantener, en la medida que yo reduzca mi plantilla de empleos, en esa misma proporción se reduce el beneficio de la condonación. Por ejemplo, independientemente que yo cumpla con el 75% del pago de nómina, etcétera, si yo tenía un número de empleos a la fecha de febrero a junio de 2019, el año pasado, o enero y febrero de 2020, la fecha que mejor me convenga entre los dos periodos, lo comparo con el número de empleos que yo tengo durante las 8 semanas. Y en la medida que hay una reducción, cuando hago esa comparación, en esa misma proporción se reduce la condonación. Yo sé que está complicado porque me he tirado muchos números, así que vamos a ver un ejemplo. Siguiente. Vamos a suponer que compañía tiene un total de nómina al año de 1.2 millones de dólares. Cuando calculamos el promedio, es un promedio de $100,000 al año. O sea que lo multiplico por 2.5 y mi préstamo es de $250,000. Esa nómina es basada en la nómina como la definimos hace como 3 o 4 slides atrás. Siguiente. Una vez yo recibo el desembolso de los $250,000, en las próximas 8 semanas yo pago $220,000 en nómina, en intereses hipotecarios o renta y en utilidades. Y 75% de esos $220,000 es nómina. Pues del préstamo original de $250,000 se me descuenta del préstamo $220,000 y me quedo con un préstamo neto de $30,000. Importante, esos desembolsos todos ocurrieron antes del 30 de junio. Bien importante eso. Siguiente. Pero vamos a complicar el ejemplo. Y vamos a decir que yo antes de las 8 semanas, en los periodos que les había dicho de febrero a junio de 2019 o de enero y febrero de 2020, yo tenía 50 empleados. Y ahora cuando yo pagué la nómina, que está dentro del balance de los $220,000 para la condonación, en vez de 50, tengo 30 empleados. Pues tengo una reducción de 40% de mi plantilla. Pues el balance de lo que hubiese sido la condonación de $220,000 se me reduce por un 40% a un número de $176,000. O sea que a eso es que se me reduce la condonación. Siguiente, Carlos. Siguiente. Y siguiente, para ir al Employee Retention. Gracias. Ok. Hasta ahí hablamos del préstamo del PPP, que tienen que estar pendientes porque ya esta noche debe ser ley que se active el programa nuevamente. Pero si usted no puede mantener empleos o el concepto del préstamo no le es conveniente, tiene otro mecanismo. Y el mecanismo es el Employee Retention Credit. Esto va a ser basado en la compensación que usted le paga a los empleados desde el periodo de el 12 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Por eso le decía, cuando hablamos al principio de Family First, que se activaba el 1 de abril, ¿qué hacemos con marzo? Perdón. Pues aquí tenemos este mecanismo del Employee Retention Credit para recuperar la compensación que pagamos en marzo. Y actúa de esta manera. Yo tengo hasta $10,000 pesos, $10,000 de compensación por empleado que puedo reclamar un crédito del 50% de esa compensación. Vamos a ver que va a ser la compensación que se pague cuando se dé una circunstancia que se la voy a explicar en el siguiente slide. Pero yo tengo hasta $10,000 pesos de compensación para recuperar
50%. En contra de crédito sobre la nómina, que se lo puedo explicar también. Siguiente slide. Ahora, esa es la compensación que yo esté pagando mientras, número 1, estemos en una orden de toque de queda como estamos ahora mismo. O número 2, levantan la orden y vuelvo a la producción, pero todavía mi producción está por debajo de un 50% cuando yo la comparo con la misma producción del año pasado. O sea que, por ejemplo, nos fuimos en el lockdown el 15 de marzo. Del 15 de marzo al 1 de abril estamos en el Employee Retention Credit, puedo recuperar esa nómina y sigo por debajo, seguimos en la orden de toque de queda, digamos, hasta mediados de mayo. Una vez regresamos a la producción, si mis ventas, mi volumen de negocio está todavía por debajo del 50%, cuando yo lo comparo con el mismo periodo del año anterior, todavía esa compensación que estoy pagando cualifica para este crédito. Hasta que mi producción no alcance un 80% cuando la comparo con el año pasado. Y obviamente no me exceda de los $10,000 por empleado. Siguiente. Hay un requisito que tenemos que tener pendiente, que hay una distinción cuando el patrono tiene 100 empleados o más. Si tiene 100 o menos, independientemente de que el empleado pueda trabajar remoto o no, la compensación que se pague, estemos en orden de toque de queda o mientras mi producción esté por debajo de 50, cualifica para el crédito. Pero para aquellos patronos que tienen más de 100 empleados, solamente cualificarían los empleados que no pueden trabajar remoto. Si pudieran trabajar remoto, no tienen el derecho el patrono para reclamar esa compensación como crédito contributivo. Estos créditos se recuperan igual, como les expliqué, de Family First, en contra de los impuestos sobre la nómina. Cuando usted calcula su trimestral y puede también adelantarlo con el mecanismo de la forma 7200, que en la medida que tenga un exceso de compensación pagada por los créditos, pues puede recuperar. Siguiente. Les voy a cerrar con 2 Q&A que sacó el IRS para que recapitulen todo esto, porque hablamos de 3 cosas. Hablamos de los créditos de Family First, hablamos del PPP y hablamos del Employee Retention Credit. Y tenemos 3 conceptos distintos por los cuales estamos sacándole beneficio a la nómina que estamos pagando. Ok, número 1. ¿Puedo tener el beneficio de los créditos de Family First y del Employee Retention Credit? La respuesta es sí, pero no por la misma compensación. Por ejemplo, yo puedo tener compensación que pagué en el mes de marzo por el Employee Retention Credit. A partir de abril 1 se activan las licencias de Family First y puedo recuperarlas por los créditos como lo habíamos discutido. Y a partir de eso, si todavía estamos en las circunstancias que aplican para el Employee Retention Credit, puedo recuperarla en contra del Employee Retention Credit. Ahora, en el siguiente slide, como les recalqué al principio de la presentación, lo que no puedo tener es el PPP y el Employee Retention Credit, independientemente de que no sean la misma compensación, independientemente de que el Employee Retention Credit sea después de junio 30. No puedo. Eso está bien claro en la guía, que es una cosa o la otra. Siguiente. Hasta aquí estoy, Ricardo. Traté de cubrirlo todo en media hora, pero sé que es mucho material. Gracias, Francisco. Yo pienso que está excelente. Mucha información, pero entiendo que es pertinente. Hemos tocado ya esta ley y la hemos desmenuzado por prácticamente 3 o 4 conversatorios, pero entiendo que ahora la parte financiera era bien importante también tocarla, así que te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad y como ¿verdad? Había dicho también por la doctora Salcedo que estuviste bien dispuesto desde el principio cuando te contacté. Así que gracias nuevamente. Luego yo voy a compartir también de igual manera tu información con todos los centros 330, ¿verdad? Para que de igual manera puedan contactarte si ha de ser necesario. Ahora yo voy a abrir el espacio. Sé que no nos quedan muchos minutos. Ya son las 4:02 y quiero ser responsable con el tiempo, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede escribirla. De igual manera, yo sé que tanto la doctora Salcedo como Francisco están muy dispuestos a contestar cualquier pregunta que yo le envíe eventualmente. Así que aquellos que no deseen hablar hoy o hacer la pregunta directamente por el chat, pueden contactármela a mí
o pueden contactarme a mí y yo entonces eventualmente voy a estar haciéndoles llegar las preguntas. Así que voy a dar unos minutos rapidito para ver si alguien levanta la manito o desea hacer alguna pregunta en particular. Si no, pues excelente. Muchas gracias nuevamente, Francisco. Muchas gracias nuevamente, doctora Salcedo. De verdad, para mí ha sido un honor poderles tenerle en este quinto conversatorio.